Pues buenas tardes a todas y bienvenidas a La Voz del Bosque. Este es una nueva edición de estas conversaciones con personas que soy Eike Freire, y esta es una nueva edición de estas conversaciones con personas que me inspiran, con amigos y amigas con las que he hecho un recorrido a lo largo de años muchas veces, como es el caso de la persona a la que recibimos hoy. Se trata de Odile Rodríguez de la Fuente. Odile es, además de bióloga y comunicadora, es hija de uno de los mayores, de los más importantes, yo diría del primer naturalista, ecologista, conservacionista que hemos tenido en este país, en España, que es Félix Rodríguez de la Fuente. Ella trabajó primero en Estados Unidos, en el mundo de la comunicación también, y después en España ha dirigido durante años la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. De alguna manera es la depositaria del legado de su padre Félix. A Odile la conocí hace como 11 años, cuando se publicó mi primer libro, Educar en Verde. Tuvo la amabilidad de llamarme, tuvimos una conversación, nos conocimos y tuve el honor de invitarme a participar en lo que fue el consejo asesor de su fundación. Y hace poco ha publicado este estupendo libro con recopilación de todos los trabajos de su padre, y me lo dedicó, y os voy a leer la dedicatoria porque es muy, muy bonita. Dice: querida Eike, qué ilusión me hace dedicarte este libro, saber que sus páginas y mensajes caerán en tierra fértil. Solo espero que te dé fuerza e inspiración para seguir luchando para reconectar a nuestra especie con su verdadera esencia. Un beso, Odile Rodríguez de la Fuente. Pues aquí la tenemos para conversar sobre el legado de su padre, sobre el legado de Félix y sobre muchas otras cosas que seguramente surgirán en esta conversación. Buenas tardes, Odile. Muchísimas gracias por acudir a la llamada de La Voz del Bosque. ¿Cómo estás? Hola, Iki, gracias a ti, hija mía. Es un honor poder participar y estar contigo y me apetece mucho, la verdad, a ver qué surge. Estupendo. Pues bueno, vamos, mi propuesta es más bien una conversación sobre lo que significaría el legado de tu padre, el legado de tu padre en la actualidad. Tu padre, que fue, como decía antes, pues yo diría que el primer ecologista, el primer naturalista, el primer conservacionista, uno de los primeros conservacionistas españoles, que además llevó a todos los hogares ese amor por la naturaleza por el que tanto llevamos también dedicadas, al que tanto llevamos dedicadas también muchas personas. Entonces, y desde luego que a todas nos ha inspirado, a la mayor parte de las personas que estamos hoy en día en este campo, aquí en este país, y yo diría que en todos los países de habla hispana, Félix ha sido un referente fundamental. Yo ahora, mientras pensaba en este encuentro contigo, me recordaba a mí misma de pequeña, delante del televisor, arropada por la voz de tu padre, con aquellas imágenes preciosas de las águilas, del lince ibérico, de los lobos, de tantos y tantos animales, y pensaba, yo me sentía como arropada por aquella voz que era solemne por una parte y grave, pero grave y muy, muy cálida, muy acogedora. Y pensaba qué sentirías tú cuando tú veías aquellos episodios del Hombre y la Tierra o de cualquier otra de las emisiones que hacía. ¿Cómo te sentías tú al saber que no solamente era una persona abstracta que te estaba hablando y que te estaba enseñando unas imágenes preciosas con una voz arropadora y cálida y entusiasta, porque tenía aquella energía, aquel entusiasmo, pero que además era tu padre? O sea, yo pensé, ¿cómo se sentiría ella, ¿no?, viendo aquello? Pues fíjate, es curioso porque yo con la gente con la que he hablado y me ha comentado cómo experimentaron pues infancias o juventudes acercándose a la naturaleza a través de la voz de mi padre, eh, es muy similar, muy similar. No sé, yo la verdad es que claro, era muy pequeña porque tenía 7 años cuando mi padre fallece. Y yo sí tengo un recuerdo de ir corriendo por el pasillo de mi casa cuando sonaba la música de la serie del Hombre y la Tierra, el tan, tan, tan ¿no? Que todos tenemos ahí ya metido en algún lugar del inconsciente colectivo. Mm. Y, y para mí era una aventura más, era asomarme a ver qué nos iba a contar y no hacía ese vínculo de decir, fíjate, este hombre es mi padre, ¿no? No, no Mm. pensaba eso. Yo simplemente,
pues disfrutaba como una enana, pero de la misma manera que lo hacía también cuando salía con él al campo, porque él era igual detrás de las cámaras que delante de ellas, es decir, tenía ese mismo entusiasmo, esa misma pasión. Quizá lo que sí que sorprende a la gente es cuando les comento que yo no lo recuerdo como una persona muy habladora en casa, le recuerdo más como una persona, por lo menos conmigo, con mis hermanas supongo que también, que preguntaba más que hablaba. Tenía muchísima curiosidad por el universo infantil y nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces le encantaba, le encantaba. Y luego era alguien que se entusiasmaba también con nosotras, con nuestras reflexiones, nuestra forma de vivir en el mundo, ¿no? Y de relacionarnos con el entorno. O sea, lo recuerdo como una fuente inagotable de entusiasmo y de seguridad y de impulso para, para atreverte un poco a adentrarte en diferentes aventuras, porque para los niños todo es una aventura, subirte a un árbol, cualquier cosa que ahora ya igual lo ves de adulta y piensas, madre mía, ¿no? O sea, yo cuando era pequeña, pues subirme a este quejigo que hay aquí, que todavía veo el quejigo, era la aventura. Y mi padre siempre decía, bueno, tú tienes que ser muy consciente de cuáles son tus capacidades y cuáles son tus límites. Y si tú te sientes segura y crees que lo puedes hacer, adelante. Entonces, eso con todo, ¿no? Ese siempre me transmitió mucha seguridad y mucho entusiasmo por vivir. Y esto es algo que nunca desaparece, te impregna completamente y marca toda tu vida, claro. Totalmente, desde luego, tener un padre que además te miraría, ahora cuando decías nos miraba, observaba mucho y tal, decía, pues seguro que les miraba un poco como con ese, ¿no? Con ese ojo observador del biólogo, del naturalista, un poco como miraba a las nutrias, a los vencejos, a cualquier bicho, no diría, y estos bichos, estos Total, cachorros de humano, ¿qué pasa con ellos? Que además son míos. total, total, Qué total. bueno, Exactamente. qué bueno, Sí, qué sí, bueno, sí. qué bonito. Bueno, te habrán preguntado mil veces que, los recuerdos así que tienes de él, ¿no? Ya nos has contado un poquito de todo ese entusiasmo. Sí. ¿Hay algún recuerdo especial que tengas? Algo que especialmente... Pues mira, yo sí que recuerdo, y está muy relacionado con un poco las emociones que te acabo de relatar, ¿no? Que recuerdo de mi padre, pero hay una playa que es una playa, yo creo que sagrada en mi cosmogonía, en mi recuerdo de mi infancia y de mi vida, que es la playa del Angre, en Santander. Y era Mm, una playa a la que nosotros íbamos desde, bueno, desde que tengo uso de razón, y en aquel entonces no había escaleras de acceso, había que bajar por un barranco pues casi despeñándote, y había igual una familia o dos familias más en toda la playa, porque yo creo que todavía lo de las modas de las playas todavía no estaba muy como ahora, ¿no? Entonces era una playa salvaje, en mi recuerdo. Y claro, ahí tienes el mar Cantábrico, que es de una fuerza y de una personalidad impresionante, el olor, ¿no? O sea, todo lo que evoca el mar Cantábrico. Y yo recuerdo estar con mi padre en el agua y a mi madre en la orilla corriendo con las manos así, diciendo, Félix, la niña, cuidado, la niña. Y mi padre diciéndome, tú cógete bien a mi cuello y no te sueltes, y meternos debajo de las olas, rompían las olas y claro, para mí era una pared de espuma, que a lo mejor no eran tan grandes, pero para mí era una pared de espuma. Y mi padre decía, cuando te diga, cuente a tres, coge la respiración, que nos vamos a meter debajo de la ola. Entonces yo recuerdo esa sensación, como por un lado, del impacto del océano, ¿no? Del mar Cantábrico, esa personalidad tan insondable y que tanto vértigo da, como es tener ahí el océano, la fuerza de la naturaleza también, pero eso mezclado con la seguridad que me daba mi padre. Me da una seguridad que me podría haber dicho, nos vamos nadando a México y vamos, no lo hubiera dudado un momento, ¿no? Entonces, la cercanía, el calor que ofrecía la seguridad absoluta frente a los elementos y a lo desconocido. Eso es un recuerdo que llevo, sí.
Qué bonito, porque el rol de un padre al final, uno de los más importantes roles de un padre es precisamente ese, ¿no? De protegerte, hacerte sentirte protegida. Yo estaba recordando cuando tú decías eso, estaba recordando yo a mi niña de 6 o 7 años también, pero me recordaba más bien sola en el mar Cantábrico de Asturias, no de Cantabria, el de Asturias, en la playa de Salinas, cerca de Avilés, y el frío, lo frísima que estaba aquel agua y cómo yo me quedaba ahí congelada durante horas mirando el mar y con aquella, por una parte pues tienes tus miedos y tus cosas y por otra parte el desafío y el amor y cómo yo le hablaba constantemente al mar, le decía, oye mar, no levantes mucho las olas, que estoy aquí y tal, y qué frío y tal, y me tiraba ahora, recuerdo que salía siempre con los dedos agrietados, Morados, sí, sí, morados y sí, sí. agrietados, pero horas, y me encantaba, qué Sí, sí, maravilla. bueno, y aparte que es un mar lleno de recovecos, de rocas, de cangrejos, Mm, quisquillas, pulpos, de todo, ¿no? Es un lugar, las algas, un lugar para el descubrimiento. Yo creo que para un niño es uno de los entornos más espectaculares que se le puede ofrecer a un niño. sí. Es el océano, el mar, las playas, es Mm, maravilloso. mm. Sí, Sí, la relación con la inmensidad, ¿no? Que tú también has descrito, ¿no? Con ese poderío, con sí. esa inmensidad que te puede tragar, pero que puedes como también un poco exorcizarla, ¿no? Así como de, vale, tú estás ahí, yo estoy aquí, tú tranquilo. Es como si estuvieras frente a un animal salvaje o algo así, ¿no? Sí, Que, totalmente, sí. totalmente, totalmente. Y es algo que de hecho, incluso ahora de adulta, ¿no? Que me sigo bañando en el Cantábrico, que me apasiona, y la verdad ya se me ha quitado un poco la inconsciencia de la juventud, me he vuelto un poquito más precavida. Yo creo que es porque tengo hijos, ¿no? Y digo, a ver, Odil, ojo, pero sigo siendo, con mi hermana mayor, seguimos siendo las locas que están toda la línea de surfistas y de repente mi hermana y yo, ¿sabes? Estamos ahí con nuestras aletas, ¿no? Y las gafas estas de natación. Y claro, se nos quedan todos mirando como diciendo, pero bueno, pero ¿qué hacéis aquí, no? Y claro, ya, es que me vuelve loca. Y luego es un mar tan limpio, o sea, es un mar salvaje, pero a la vez bello, benevolente, ¿no? O sea, Mm, siempre y cuando lo respetes, es como has dicho tú, es como un animal salvaje. mm, Siempre y cuando lo respetes y sepas mm, cogerle la medida, sales bueno, reconvertido. Es que mm, el baño en el Cantábrico mm, es como volver a tu ser, mm. quitarte con el agua pues toda la tontería, ¿no? De la que nos vamos llenando en esta sociedad. Pero bueno, Sí, sí, es sí, sí, imprescindible. Al menos sí. una vez al año hay que bañarse en el Cantábrico. Pues mira, lo voy a anotar porque este año tenía pensado irme a Mallorca en vacaciones y ayer justamente un amigo me decía, ¿por qué no te vienes a Santander y tal? Digo, había pensado irme a Mallorca, pero sí, al menos un bañito del Cantábrico me daré. Uno, Bueno, pues yo tenía aquí, yo no sé, tenía aquí algunas ideas sobre por dónde podíamos coger el asunto este del legado de Félix, ¿no? En el sentido, se me ocurrían como dos sentidos, pero mm, al final yo diría que es lo mismo, es la misma, porque yo me preguntaba, digamos, cómo dialoga Félix, cómo dialoga su pensamiento con el pensamiento ecológico, con el pensamiento ecologista actual, cómo dialoga, ¿no? Y qué diría él en estos momentos si estuviera vivo. Que a lo mejor no decía tanto, tan diferente de todo lo que dijo, porque su pensamiento es de una actualidad tan inmensa que a mí me sorprende siempre. Y desde luego, bueno, tengo aquí un montón de selecciones de cosas que he anotado de este sí, yo maravilloso lo tengo libro que has igual, ¿eh? Y escrito, fíjate que lo he que recopilado es yo, pero una igual. maravilla. Yo sobre Sí, todo he disfrutado mucho todo el libro, pero lo que es el capítulo 5 que es donde encuentro al feliz antropólogo, bueno, lo tengo el de la lleno de soledad del hombre. notas, sí, precioso, Sí, precioso, hombre, ese precioso, es el centro precioso. del libro por una razón. Sí, 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 son es 10 el centro capítulos y total. ese es justo el centro, sí, sí. Sí, y es una de las dimensiones de Félix que la descubrí tarde, porque claro, su primera imagen siempre es a través de los documentales de animales, de ecosistemas, y la verdad es que cuando descubrí esta dimensión antropológica de él, que fue hace muchísimos años, con aquel libro Animales Salvajes y con otros libros, fue como, madre mía, pero este hombre, qué pasada, ¿no?
Pues Y, mira, tú lo acabas de desvelar, Eike, o sea, casi me has puesto la respuesta en bandeja, porque yo creo que el diálogo que establecería con el movimiento ecologista actual, yo creo que tiene mucho que ver con esto que tú dices, ¿no? O sea, mi padre es como una cebolla, tú vas quitando capas y vas descubriendo más y más y más capas veladas. Y sobre todo, yo creo que parte de la razón de su éxito es que él atendía mucho a la mirada. Yo creo que tenemos una crisis profunda de percepción mm, en la raíz, ¿no? mm, De percibirnos como algo ajeno mm, al entorno, ¿no? A la herencia que tenemos, o sea, mm, al legado de ser el fruto de 4.000 millones de años de evolución de la vida sobre la Tierra mm, y ser una parte absolutamente indisociable mm, en este teatro maravilloso de lo que es el fenómeno vital. Y yo creo que mi padre empezó desde su propia percepción profunda, que tiene mucho que ver con esa infancia libre y Montaraz, de ese sentido de pertenencia profundo a algo mucho mayor que él y de asombro y de curiosidad, es donde él empezó a transformar la mirada. mm, Y yo creo que el movimiento ecologista actual se queda en exceso, a mi juicio, claro, yo no puedo hablar en nombre de él porque él no está aquí, pero comparando un poco, yo creo que se queda demasiado en la superficie, se queda demasiado en el lenguaje de los buenos y los malos, de un poco de, somos muy víctimas en esta sociedad de la confusión, del exceso de información al que estamos sometidos, mm, de la manipulación, de que eso, de que todo es blanco-negro, del conflicto, ¿no? Y tratamos de solucionar problemas de enorme calado y profundidad desde el mismo nivel, desde la misma mm, superficie. mm, Y yo creo que él nos llevó a otro lugar. Era un lugar totalmente aparte. Y desde ese otro lugar, que te da una enorme perspectiva, mm, desde ese lugar puedes acometer los grandes problemas actuales con muchísimo más sosiego, mucha más claridad y sobre todo no dejándote marear por todas las distracciones de todo el ruido que nos invade, ¿no? O mm, sea, tienes, yo creo, es mucho más afilada la mirada. mm, mm, Y yo creo que en ese sentido el movimiento ecologista, pues yo creo que a veces o está excesivamente politizado o excesivamente capitalizado o excesivamente marketingizado, no sé cuál es la palabra, el sí, marketing, ¿no? sí, sí, sí. Eh, eh, y es otra cosa, ¿no? Y a veces se separa también el humanismo del ecologismo y Mm, se nos pone encima de la mesa como si pudieran competir, ¿no? Ay, es que hay gente muriéndose de hambre en África, ¿cómo vas a estar hablando del rinoceronte cuando hay personas que están sufriendo, ¿no? Pero ponen como mm, y es que no nos hemos enterado de nada, ¿no? Es que mm, realmente esto mm. es una vuelta a los orígenes. Realmente el reto que tenemos es el reto de darnos cuenta de que esta es una crisis existencial profunda y de percepción. Y ese es el punto por el que tenemos que empezar. Y yo creo que Totalmente. esa era la clave del mensaje de mi padre y la razón por la que conectó con cazadores, con gente del mundo rural, con urbanitas, con académicos, con gente de todas las edades, independiente, un pastor, un catedrático, daba igual, ¿no? Porque él iba a la esencia de nuestro lugar en el mundo, en la existencia y de qué va todo esto, ¿no? O sea, Mm, iba a algo profundo. mm, mm. Sí, sí, yo encontré en él lo que yo llamaría un ecologista profundo, efectivamente, en la estela de Arnenaes y de otros ecologistas profundos. Yo no sé si son lecturas que él tuvo, pero desde luego, o lo hizo más bien, da la sensación lo que tú comentabas, ¿no? Que fue como un recorrido personal, una trayectoria personal al haber podido estar en esa España rural tan antigua, ¿no? Porque él conoció una España muy, muy diferente a la que conocemos ahora y eso le puso en conexión con unas intuiciones y con unos conocimientos muy profundos sobre la relación del ser humano con la naturaleza. O sea que de alguna manera él se dio cuenta de que todo el problema estaba en el vínculo
y que por lo tanto, como tú bien dices, las soluciones superficiales y yo diría tecnocráticas, que estaba esperando a ver si decías esa palabra, porque realmente, por ejemplo, ahora el problema del cambio climático, ¿no? Que yo sé que tú estás un poco abordándolo bastante en conferencias y en tu trabajo y tal, yo a veces lo imagino cuando escucho a los especialistas hablar de él como si fuéramos en una nave y tuviéramos ahí la temperatura y bueno, ahora 1 grado para arriba, 1 grado para abajo, vamos a ver, digo, Dios mío, no hemos entendido nada, o sea, ¿a dónde vamos así? ¿A dónde vamos? Totalmente, totalmente. Y sobre todo, un poco la trampa del progreso, las promesas tecnocráticas y tecnológicas de que, uy, esto lo vamos a solucionar, y el no darnos cuenta que una gran parte, un porcentaje enorme de los problemas que tenemos hoy día son problemas que hemos creado por esas propias tecnologías y por ese propio progreso que ha generado esos problemas. Entonces es como continuar poniendo parches en lugar de realmente parar, ¿no? Parar. O sea, es que eso es lo más importante. Por eso yo muchas veces cuando la gente me pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mi día a día? ¿Cómo puedo aportar? Porque yo ya reciclo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y yo digo, lo más importante es empezar a conocer tu naturaleza, empezar a dedicarte a ti, a tener una conversación de honestidad, o sea, y nos cuesta mucho ser honestos con nosotros mismos. Y pensar que, imagínate, ¿qué pensarías si te quedara una semana de vida? Que puede sonar muy manido, pero es que a veces uno vive, como decía Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí. Es que me encanta esa cita, porque es tan propio de la sociedad en la que vivimos actualmente y de todos nosotros. Todo es como rápido tal, y al final se te pasa volando y te has perdido lo más importante. Entonces, si tú no estás conectado contigo, si tú no estás conectado con tu naturaleza, es imposible que hagas nada por la naturaleza de fuera. Es imposible, porque no lo vas a hacer desde el lugar. En todo caso, estamos ganando un poquito más de tiempo, pero para que luego el colapso sea todavía peor, ¿no? Porque no lo estamos orientando correctamente. Esto en realidad es una oportunidad, que también es en esa mirada, qué diferente es, pues no sé si es en japonés o en chino, que el símbolo para crisis tiene 2 partes, que es colapso y oportunidad, ¿no? Sí. Exacto. Y todo depende, como los extremos se tocan, ¿no? Todo depende de cómo lo miremos. Y en realidad el tocar los límites es una oportunidad enorme, porque todo en la existencia es sistémico, todos son sistemas y se basan en la retroalimentación para poder subsistir y para poder continuar creando complejidad y todo lo que nos rodea. Y la retroalimentación, que es conocer tu entorno y retroalimentarte de todo para poder crecer y existir, es lo que nosotros hemos dejado de hacer. Hemos dejado de relacionarnos con todo lo que nos rodea, con lo cual es como un termostato, como tú has dicho, ¿no? Un termostato, si no puede percibir la temperatura, pues no puede ponerse en marcha o pararse. Y nosotros estamos cortándonos radicalmente de todo el feedback que nos está dando el entorno. Entonces es muy difícil así tomar decisiones, y las decisiones sabias y correctas que deberíamos de tomar actualmente, claro. Sí, es que es muy, muy interesante como lo dices tú, ¿no? Es un problema de percepción, ¿no? Y es un problema de percepción que se puede entender en los 2 sentidos, o sea, de percepción de cómo nos percibimos en relación con la naturaleza, en relación con el entorno y tal, y de cómo percibimos. Y en ese sentido, en las primeras páginas del libro salta tu padre con una cosa que yo no sé qué año es esto, pero dice, muchos etólogos se preguntan si el cerebro humano, que ha evolucionado a expensas de los suaves estímulos generados en la naturaleza y en sus sencillas comunidades durante millones de años, no se estará saturando como consecuencia del monstruoso incremento de imágenes, sonidos, olores y emociones con el que le bombardea la cultura tecnológica de nuestros días. Digo, esto es súper... Imagínate, no sé en qué año escribió esto, pero si lo viera hoy,
si viera hoy ¿O no? cómo estamos, ¿no? Y de ahí el problema de percepción, o sea, que el problema de percepción del que tú hablabas en realidad es doble, o sea, está muy bien elegida la palabra por eso, es cómo me percibo yo en relación con la naturaleza, es decir, sin relación, digamos, completamente Sí. exenta, excluida, como sin que mis pies toquen la tierra, como en una burbuja, pues eso, en la nave esa burbuja, y cómo soy capaz de percibir la naturaleza, que es nada, porque es que no la miro, solo miro las pantallas, miro las imágenes, miro las representaciones y estímulos Bueno, pero abstractos. incluso yo creo que la ciencia, que yo soy bióloga y soy una apasionada de la ciencia, pero incluso la ciencia es muy sintomática de esa crisis de percepción, porque realmente parece que solo podemos percibir la realidad como una máquina, ¿no? Que Mm, es esa herencia mecanicista y cartesiana que son las bases del método científico. sí. Y todo lo demás que forma parte de la existencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que eso no forma parte de la realidad porque no se puede medir o a la manera de un objeto. Y entonces, al final, la realidad no son tanto objetos como nos han enseñado a ver, como Mm, relaciones. Es que todo en lo que se sustenta mm, todo mm, son las relaciones. Es mm, como un río y en el río se hacen vórtices, ¿no? mm, O sea, y mm, los vórtices somos nosotros, mm, pero el flujo del agua es todo lo que te rodea y todo está en relación. mm, Entonces mm, somos como pequeñas amalgamas de energía, de materia, pero en relación a todo lo demás. mm, Y claro, poco a poco, desde esa mirada muy determinista, ¿no? Vamos descubriendo cosas que deja a la ciencia absorta. mm. Y afortunadamente, gracias a esos descubrimientos, parece que está empezando a abrirse un poco más hacia una visión sistémica, holística, mucho más holística de lo que era tradicional y también más basada en las relaciones que en los objetos y en la individualidad, que también es algo muy ficticio. Mm. Entonces, bueno, esto da para hablar largo y tendido y es muy filosófico también, pero, Mm. pero es muy, muy, muy interesante. Es Sí, un tema apasionante y muy de la importante, conciencia, ¿no? Odil, y muy Sí. importante, porque es que realmente, o sea, el tema de las relaciones es el asunto. El otro día un antiguo alumno que acaba de tener una niña, que por cierto se llama Gaia, y Ay, que va. seguramente estará viendo o verá muy pronto este vídeo, tiene 2 meses, la niña me decía, hey, que estamos buscando un grupo de crianza donde no solamente se hable del niño que hay que respetar al niño, que no sé qué, sino donde se hable de la relación, donde podamos nosotros reflexionar sobre nuestra relación con él, sobre nuestra relación entre nosotros, sobre la relación que tenemos con el entorno, o sea, una cosa un poco más, no como si la criatura fuera, pues eso, una individualidad aislada, separada, sola en el mundo, sino desde esa perspectiva de la relación. Y efectivamente es así como habría que contemplar toda la realidad desde la Claro, y es relación. que es la relación, en ese caso, es la relación en un tiempo determinado, en un espacio determinado. Pero ya cuando te vas más allá del tiempo y del espacio y empiezas a ver evolutivamente la importancia, ahora que estás hablando de este ejemplo concreto, ¿no? Que ha tenido la crianza en el desarrollo de la conciencia, y claro, empiezas a ver toda esa herencia y cómo también la ciencia está empezando a entender que nuestra especie es mucho más cercana a los bonobos, que son unos primates muchísimo más amorosos que el chimpancé, que es un primate más competitivo y más violento. Entonces, claro, te vas cuestionando también cosas sobre nuestras creencias, cómo nos han hecho creer que nuestra naturaleza, hablando de naturaleza, de la crisis Mm, de percepción, mm, que nuestra naturaleza es mala, que por naturaleza somos destructivos, somos competitivos, somos violentos. Y quizá es una creencia, quizá eso no es una realidad, quizá nuestros ancestros primates eran más parecidos a los bonobos y de ahí y de ese entorno de amor, de compartir, de una sociabilidad extraordinaria, se creó el caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de esta capacidad de la conciencia y del pensamiento, ¿no? Entonces, absolutamente, totalmente. absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y es más, no hace mucho he estado dando una conferencia en Toledo que se titula Cómo educar personas que amen la tierra y justamente hablaba de eso. Últimamente estoy diciendo, a lo mejor nos podemos juntar tú y yo para esto. Mira, con otra compañera que se llama Inma Marín, que es especialista en juego y que también hicimos una conversación de estas y está en el canal, pues justo a raíz de esta conversación se nos ocurrió
que no lo hemos conseguido todavía, pero quién sabe si algún día, intentar que la Real Academia de la Lengua cambiara la definición de juego, porque si vas a mirar en la definición de juego del diccionario castellano, no hay una sola definición que corresponda a lo que los educadores y educadoras entendemos por el juego infantil, ¿no? En todas sus dimensiones tan holísticas, tan importante para el desarrollo, etcétera, sino que son más bien definiciones que en realidad no distinguen muy bien cómo hace la lengua inglesa el game del play, etcétera. Total, que precisamente al hilo de la conversación dijimos, pues tenemos que hacer algo para intentar cambiarlo. Hicimos una campaña, de momento no hemos conseguido, hemos intentado hablar con académicos, tal, no hemos conseguido nada, pero ahí seguimos. Y yo mi otra lucha, que son pequeñas batallas, ¿no? Simbólicas, ¿sabes? Sí. Pues la última que tengo, que la he estado comentando en las conferencias así, pues se me ha ocurrido en una conferencia, dando una conferencia dije, y es que nos cambiemos de nombre, porque mira, lo de sapiens no es verdad. O sea, una especie que se llama a sí misma sabia y que esté haciendo el destrozo que estamos haciendo, es que no somos sabios. Sin embargo, si reflexionamos sobre justo lo que tú estás diciendo, qué es lo que ha permitido ese desarrollo de la conciencia, ese desarrollo del cerebro, de la inteligencia esta de la que estamos tan orgullosos y que nos ha servido tan poco porque se ha, digamos, de alguna manera desnaturalizado. Para mí, nuestra inteligencia se ha desnaturalizado. ¿Qué es lo que lo ha posibilitado? Y el amor. Entonces, el amor, o sea, porque está muy estudiado, por qué nos pusimos de pie. Tu padre habla en el libro, tu padre habla de la hipótesis darwiniana, de que nos pusimos de pie en la sabana y tal, pero hay otras hipótesis porque realmente es mucho más antiguo el momento en que nos pusimos de pie. Y ese momento en el que hicimos la bipedestación obligatoria fue el momento en el que pudimos mirarnos a los ojos, encontrarnos, sí, abrazarnos de una manera increíble y coincidió seguramente con ese momento de tener criaturas cada vez más inmaduras y tal. Total, que yo propongo, que yo no sé si hay una academia de la antropología o qué, pero que nos quitemos el nombre de Homo sapiens y nos pongamos el de Homo amans. Y entonces a lo mejor con ese nuevo nombre pues le damos más importancia a otras cosas, ¿verdad? Porque entre que la inteligencia está desnaturalizada, no sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos ni de inteligencia ni de sabiduría, a lo mejor tenemos que dar un paso atrás y decir lo que nos caracteriza es el amor a la vida, el amor a la tierra, y vamos a poner ahí ese valor y a lo mejor eso nos podría ayudar de alguna manera, porque cómo uno se define es muy importante. Así que si quieres meterte conmigo en esta pelea simbólica, te invito. Bueno, me encanta. Eike, y tú desde luego eres incombustible, ¿eh? Y cómo te vas metiendo ahí me chifla. Tú ya sabes que, vamos, puedes contar conmigo para lo que quieras. Así que me encanta porque esa es una de las líneas, de hecho, en las que estoy trabajando en el libro, que estoy trabajando en un libro sobre cambio climático, y para mí la perspectiva es que es fundamental. Entonces me estoy yendo a los orígenes, ¿no? Y a los orígenes te estoy hablando incluso desde el comienzo de la vida, primero para entender qué es la vida, que todavía no lo sabemos. O sea, tú fíjate cómo será también esta ciencia en la que tenemos tanta confianza, que de repente, bueno, viene una pandemia y todo el mundo dice, bueno, es cuestión de tiempo que tengamos la vacuna y esto quede solucionado. O sea, tenemos como una fe ciega en la ciencia. Y sin embargo, el principio y el final, más o menos, ¿no? de esa gran explosión que es la vida y que no terminamos de entenderlo, es desconocido para la ciencia. Son dos grandes agujeros negros, que es cómo empieza la vida, eso es imposible, o sea, no le pueden meter el diente. Y el otro gran agujero negro es la conciencia, que tampoco le pueden meter el diente, ¿no? Entonces, eso para también ser un poquito más humildes y decir, bueno, que sí, que hemos avanzado mucho en muchos sentidos, pero que en muchos otros, yo creo que precisamente ese viaje hacia la sabiduría tiene que ver con el renaturalizarnos y el hacernos también, no sé cuál sería la palabra, pero el reivindicar otras formas de estar y de conocer el mundo que no solo tienen que ver con esta herramienta de aquí, que es muy nueva. Es que esto es algo que ha aparecido muy, muy recientemente desde el punto de vista evolutivo. Y sin embargo, nuestra capacidad sintiente de estar, ¿no? Y de intuir y de saber de formas inexplicables, eso es algo sumamente antiguo. Entonces yo estoy convencida que si acogiese el saber, nuestra naturaleza, esta herramienta, pero como una herramienta que nos puede dar mucho, pero que no es más que eso, seríamos seres muchísimo más sabios, el volver a retomar
realmente dónde está toda nuestra fuerza, ¿no? Y eso sí, es la punta de lanza. Es un valor añadido impresionante. Pero eso tiene que estar acogido por todo lo que hay debajo. Es como un árbol sin raíces, viene un poco de viento y lo tira. Es algo frágil, ¿no? Y nuestras raíces tenemos que darles la bienvenida y hacerles un homenaje permanente y sobre todo reivindicar eso con la autoridad que nos da el ser hijos de la vida también y formar parte de esto, de este misterio maravilloso. Exacto. Sí, bueno, lo de la ciencia tiene sus bemoles porque realmente además vivimos una ciencia, antes cuando hablabas de lo del tema de las pantallas que hacemos referencia a tu padre y tal, es que además es una ciencia cada vez más digitalizada, más algoritmizada, no sé cómo decirlo, o sea, es un determinado tipo de ciencia. Y otro día una niña que estaba observando en una escuela y tal, que estaba jugando a médicos y entonces, ¿cómo jugábamos a médicos tú y yo cuando éramos pequeñas? Pues jugábamos a médicos, a ver, ábrete desabróchate la camisa, que te voy a poner el fonendo, que dame el pulso, que, ¿no? Tocando al otro. El momento de los médicos era un momento casi sexual, ¿no? O sensual, por lo menos sensual. Total. Yo miraba a esta niña jugando a médicos y entonces era como que se sentaba la paciente ahí y ella se ponía así, miraba al ordenador y le decía, a ver, dígame qué tiene. ¡Ay, me parto! Bueno, Entonces, qué bueno. claro, es que esto es así como, ahora es como ellos ven los médicos. El médico es una persona que está sentado tocando un teclado, mirando una pantalla y que solamente para hacerte una pregunta te mira y casi que ni se levanta a tocarte, ¿no? Entonces yo decía, jolín, es que es verdad, vaya diferencia de cuando... Y lo mismo, cuando has hablado de la pandemia, o sea, muchas de las decisiones epidemiológicas, y algunos epidemiólogos lo han dicho, que se han tomado en base a cálculos estadísticos, a cálculos cibernéticos. Es decir, que la ciencia no solo tiene la metáfora de la máquina para relacionarse con el mundo, como tú has dicho, sino que también ella misma se ha convertido en una máquina, es cada vez más maquínica, y el científico cada vez menos hace como tu padre, que era un gran científico, además de un gran divulgador, y sale ahí a tocar, a sentir, a oler, a relacionarse, y resulta que como está apasionado por los lobos, pues se hace padre de lobos para comprenderlos mejor, ¿no? Y tuvo ahí que tenía, ¿cuántos lobos llegó a tener? No recuerdo. No sé cuántos, pero por lo menos más de una decena, ¿eh? Al final. Sí, se hizo padre de una manada de lobos para comprender a los lobos, acercarse a ellos. O sea, esto ya cada vez menos, estamos cada vez más encerrados en nuestros tal, con nuestras pantallitas, y ahí eso es, pues eso, una pérdida de percepción terrible, ¿no? Y luego la parte, bueno, me encantará leer ese libro sobre cambio climático, creo que es muy necesario que lo escribas y que lo publiques. Bueno, pero va a ser arduo, ¿eh? Porque imagínate hasta dónde me voy a remontar para luego aterrizar, claro, y analizarlo con otra mirada, ¿no? Analizar la situación con una mirada totalmente y sobre todo muy esperanzadora. O sea, el tratar de transmitir que yo no sé, fíjate, es curioso porque yo no soy una persona religiosa en el sentido de que siga ningún dogma en concreto, pero sí que tengo temas, me considero muy espiritual, muy esotérica también en muchos sentidos, y luego tengo mucha fe también, yo no sé dónde me sale, ¿no? Ese sentido como de tener fe en que esto es porque tiene que ser y forma parte del proceso. Entonces eso es verdad que también te da mucha paz, o sea que también puede haber gente que diga, uy, bueno, eso es pues un autoengaño, ¿no? El pensar que todo esto tiene sentido y que tiene que encajar. Pero, pero yo muchas veces lo digo también, ¿no? El tratar de luchar contra el sistema o contra, es como este David y Goliat, ¿no? Contra este monstruo que vemos además cada vez más inflamado y más loco. Y yo cada vez que oigo las noticias, que afortunadamente lo hago menos porque me he dado cuenta que la televisión es algo muy tóxico, ya es que alucino en colores, es que parece que esto es como un libro de ficción, o sea, a cada noticia es cada vez más locura, ¿no? Entonces, bueno, ya se me ha ido, me he ido tan por la tangente. Estabas hablando un poco del aspecto espiritual, ¿no? De la parte espiritual, que me parece muy interesante. Sí. Entonces, en lugar de luchar contra todo eso, claro, yo lo que he experimentado también en mi vida, con la juventud, es tú tienes un afán de lucha y de hacer todo lo posible y de meterte en todas las batallas y en todo. Y hay un momento dado en el que te empiezas a preservar, ¿no? Y a decir, bueno, es que esto me mina, me desgasta, es tóxico, como hemos dicho, lo de la televisión. Y
yo lo que quiero es retroalimentarme, hablando de esa famosa retroalimentación y de cómo funciona la vida y cómo todo tiene que ser un flujo constante y una transparencia de todo. Y entonces, cuando yo me he dado cuenta en mi propia búsqueda, como a ti te habrá pasado también, que hay personas extraordinarias, pero verdaderamente extraordinarias ahí fuera, y mucha más gente de la que pensamos, porque nuestro filtro al final son los medios, y los medios lo que te transmiten es principalmente lo negativo. Pues yo, mi elección es, yo me voy a dedicar a construir. O sea, yo no quiero enfocar mi vida a destruir, porque además es que te va a dejar desfondado, te va a dejar sin perdiendo tu propia esencia y tu propia fuerza. Con lo cual, ¿a mí qué es lo que se me da bien? Pues rodearte de gente que te retroalimenta, de la que te inspira, que te da fuerza y dedicarte a construir, porque es muy necesario construir. Y entonces ese va a ser un poco el enfoque, ¿no? El enfoque es, en lugar de estar tan pendientes de todo lo malo y que sí, o sea, tenemos que ser conscientes de la realidad. Eso es importante, tocar, oye, esto es lo que está ocurriendo, pero vamos a construir, ¿no? Yo creo que la aproximación tiene que ser muy, muy diferente. No tanto la lucha, que también lo tenemos muy instalado en nuestras creencias, desde que somos pequeños, la vida es una lucha, el trabajo es una lucha, todo es una lucha, ¿no? A empezar a tener un poco más la perspectiva del surfista, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero observar, aprender y luego conocer la bestia, el océano, lo desconocido, lo que te da vértigo, para que él casi trabaje por ti, ¿no? Conocer las corrientes. A mí una cosa que me dijo un profesor de surf que me dejó alucinada, o sea, porque es que eso es filosofía en vena, ¿eh? O sea, no te puedes imaginar. Yo recomiendo a cualquiera, yo no hago prácticamente surf, lo hago muy mal, pero me apasiona la mentalidad, o sea, el concepto, ¿no? Y entonces, claro, yo ahí me metí dedicada en cuerpo y alma, ¿no? Con esto de, venga, vamos a remar y totalmente, ¿no? Y él me decía, no, es que ¿sabes cuál es tu problema? Que es que lo intentas demasiado, estás demasiado volcada y no sabes cómo utilizar tu energía, tienes que ser mucho más sabia. Tú, ¿por qué te remas tanto? Te vas a agotar y luego va a venir una ola y a la tercera ya no vas a tener fuerza y la ola va a poder contigo, te va a hundir y bueno, no vas a hacer surf. Entonces tú tienes que medir muy bien cuál es tu energía, cuál es tu fuerza y luego compatibilizar esa fuerza con el propio movimiento del océano y del mar. Conoce las corrientes, mira a ver por dónde puedes entrar para no ir en contra de la corriente, o sea, vete a favor y hazte uno con el océano. Pero yo me quedé y dije, no, esto es transferible a la vida. Total. O sea, cómo somos de la lucha a la lucha, ¿no? Y estar ahí. Y claro, y en parte es porque uno no se conoce y no se mide esas fuerzas o ese don o esa vocación, uno no sabe realmente qué es lo que tiene, que es apabullante, porque no nos conocemos y tenemos mucho más de lo que pensamos que tenemos que brindar al mundo. Y luego porque tampoco conoce, ¿no?, la percepción, una vez más, porque tampoco conoce esa realidad para que vaya a favor y para que todo vaya, porque así es como funciona la vida. La vida es así, es asombroso, ¿no? Cómo puede existir todo lo que existe, toda esa diversidad, toda esa complejidad en lugares inhabitables prácticamente, y sin embargo se da, pero se da partiendo de esa base, se da esa profunda compenetración y colaboración. Sí, sí, es muy interesante lo que dices porque efectivamente yo muchas veces tengo la sensación de que nos centramos en lo negativo constantemente y entonces una especie de enterradores o no sé, bueno, sobre todo en el mundo de la ecología ya es que, y de la especie humana en general, o sea, hoy te tomas, el otro día no sé con quién lo comentaba, te tomas un café con cualquiera, con el Bedel, con cualquiera, y en algún momento te va a decir, es que total el mundo se va a acabar, que se va a hacer, somos muy malos y vamos a acabar con el mundo. Y dices tú, bueno, vale, una vez que has visto el problema, que como tú decías, tienes que ser realista y ver el problema, evidentemente esto no es un jardín de rosas, esto es un desastre total, pero ya una vez que lo has visto, tendrás que empezar a ver qué es lo que tú quieres, y evidentemente o eres un necrófilo convencido y amas la muerte, y amas la decrepitud, y amas la destrucción, y amas todo eso, o si eres una persona medianamente viva y sana y conectada con la vida, tú lo que quieres es potenciarla, y si quieres potenciarla te tienes que empezar a plantear qué hacer en un sentido positivo, ¿no? En un sentido que vaya, como tú dices, hacia donde tú vas, y cuando te conectas con eso efectivamente
lo más bonito es lo que tú decías, conseguir eso. Yo no sé si lo he conseguido francamente en mi vida, pero sí, hacer la vida combina con todo para mantener la vida y es lo que hace el planeta, ¿no? Es lo que hace Gaia al final. Lleva tantos millones de años, miles de millones de años, combinándolo todo con un único objetivo y una única intención, que es conservar la vida. Y lo está haciendo maravillosamente y de manera única y milagrosa en esta galaxia por lo menos, y quizá en muchas otras, y lo está haciendo. Entonces, y eso está, como tú has dicho, dentro de nosotros. Esa capacidad está dentro de nosotras. Por lo tanto, en vez de desgastarnos tanto en pensar lo mal que va todo, en ponernos el traje de enterradores y seguir ahí en esa cosa tan necrófila, necesitamos y nos cuesta, ¿eh? Ahí es el paso porque... No, nos cuesta mucho. Pero tú fíjate qué diferente hay que cuando le dices a alguien, en lugar del discurso de qué malos, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, la creencia de que nuestra naturaleza es mala por naturaleza, es violenta, es competitiva, de que no hay nada que hacer, ¿no? Y que en todo caso, si somos seres civilizados, es por el intelecto y es por la sociedad y es por las reglas que nos hemos dado. Imagínate qué diferente es el discurso si tú dices, no, es que tu naturaleza es buena, porque esa es la que es tu conciencia, es la que está detrás diciéndote, no me siento bien con esto, no, esto no está bien, es que esa es tu naturaleza profunda, tu naturaleza es buena. Sin embargo, con esta herramienta que hemos desarrollado, que es tan sumamente potente, es un subidón, coño, es que es la conciencia, es la inteligencia, es poder verte a ti mismo. Se nos ha ido de madre, es como te subes en un súper coche que va a 500 por hora y encima eres joven, eres un adolescente y te pones a tope y claro, y no eres consciente de que te la vas a pegar. Y es que te la puedes pegar, ¿no? Y encima te chutas de drogas y todo porque tampoco eres consciente de todo lo que puede pasar. Pero afortunadamente, hablando una vez más de las madres de la familia, la madre, que al final es la tierra, es Gaia, ¿no? Es la que nos está reconduciendo, nos está poniendo un espejo delante que nos dice exactamente, mira a tener espejo porque el espejo te lo está diciendo todo y cuando empiezas a mirarlo desde la sabiduría profunda y desde el sosiego, es de tan profundo sentido común, ¿dónde hemos metido la pata? Es como, pero ¿cómo es posible que seamos tan tontos, no? O sea, ¿cómo es posible que pongamos en marcha una economía que tiene que crecer de forma ilimitada en un planeta con recursos y con energía limitada? ¿Cómo es posible? O sea, te empiezas a pensar en todo, a desgranar todo y de repente dices, pues es que es tan de sentido común. ¿Dónde hemos metido la pata? O sea, que esa es la oportunidad del espejo de delante de verte y de luego reconciliarte, no de autofustigarse, que esto también es muy del catolicismo, de qué malos y qué metido. No, no, oye, es que, vale, pues eso ha formado parte de mi proceso, de mi adolescencia. Yo me reconcilio con mis errores y conmigo mismo. Pero ahora vamos a poner en marcha, a, a profundizar en esa naturaleza maravillosa, en esa conexión que tenemos por naturaleza con toda la naturaleza, que es lo que somos en realidad, y vamos a poner esta herramienta a trabajar a favor de todo lo que tenemos que hacer y acometer y afrontar, ¿no? Pero en positivo. Entonces el mensaje es tan diferente, ¿no? No, eres bueno y por supuesto que vamos a poder con esto y esto es una oportunidad y es la oportunidad, es el punto de inflexión. Y no queda otra, además. Lo del tema de que lo de que el ser humano es bueno, a pesar de que, bueno, pues algunas religiones están empeñadas en convencernos de que somos malos para después premiarnos, castigarnos, etcétera. Yo muchas veces se lo pregunto a las maestras, ¿sabes? Les digo, vamos a ver, a maestras que son honestas y sinceras y tienen una perspectiva un poco abierta, ¿no? No maestras de la pedagogía negra, como digo yo, sino maestras de otro tipo de pedagogía. Oye, les he preguntado a cientos, tal vez a miles de ellas, a lo largo de todos estos años, ¿vosotros habéis visto alguna vez un niño, una niña que sea malo? Y nadie ha conocido un niño o una niña que sea malo. Por lo tanto, mami a veces me dicen, es que eres un poco rusoniana y tal. Tal vez lo sea, pero si como maestras no hemos visto nunca, jamás, una criatura humana que sea mala, ¿por qué vamos a pensar que el ser humano es malo y está condenado al apocalipsis? Es completamente absurdo. Y toda la parte... Toda la parte espiritual que tú decías yo creo que es uno de los temas y de los más complicados. Y ese sentido al final tiene algo espiritual que también nos cuesta muchísimo, ¿no?
Total, bueno, pues es que una vez más, es que está ahí fuera. Es que la playa de Santander, ¿no? Mm. Con lo que hemos empezado. Ujujú. Es que ese baño consciente y sintiente en el océano Ujú. es de una plenitud y de una conexión y de una trascendencia tan profunda. Eso te reconecta completamente. Ujú. Lo que pasa es que más que decir que nuestra naturaleza es mala, es que la deriva que hemos tomado, y es una deriva de muchas generaciones, claro, Mm. sumamente neurótica bueno, y patológica. Entonces, sumidos en esta neurosis colectiva, ¿cómo no vamos a criar mal? O sea, criar además, que es el punto más importante, porque con cada nueva vida tenemos un nuevo potencial, ¿no? Esa nueva posibilidad de empezar de cero. Pero claro, es que no empezamos de cero, es que tenemos una mochila y una herencia de tantas generaciones de eso, de crisis de percepción, de neurosis colectiva, que es muy, muy complicado. Entonces, probablemente tardemos alguna generación en reconectar completamente, Mm. pero esa reconexión, claro, tiene que empezar por uno. Y Mm. por uno, y gracias también a los que tengan niños, los niños ayudan muchísimo en ese viaje. Mm. Yo siempre digo que yo he aprendido mucho más de mis hijos de lo que yo he podido enseñarles Mm. jamás, ¿no? Total. Eh, ese es porque es naturaleza pura, en estado puro, y ese sí que es un espejo, ¿no? El espejo de los hijos es brutal. Y mucha honestidad y mucho querernos y mucho perdonarnos también, ¿no? Es que también en eso somos tremendos, ¿no? En el qué malos somos también con uno mismo, ¿no? O con el otro. Es que esos son los malos, es que todos esos somos uno, es que todos o nos la pegamos juntos o Mm. salimos adelante juntos. Mm. Eso también es muy importante, ¿no? Y vivir en el conflicto es vivir en la separación, es lo mismo. Mm. Entonces es complejo, pero claro, desde otro lugar, desde un lugar de perspectiva y de sabiduría, se pueden mover montañas, literalmente. Y Mm. eso es lo que hay que recuperar con urgencia. Totalmente. Yo te iba a decirte, hay una frase que me chocó mucho de tu padre aquí, que utiliza la palabra asqueroso. Me chocó y me encantó porque normalmente no suele utilizar este tipo de palabras, pero dice, sería difícil interpretar bajo un punto de vista puramente material, puramente, bueno, habla ahora mismo no sé qué pinturas del Neolítico. Del Paleolítico. Sería difícil interpretar el sentido de estas pinturas bajo un punto de vista puramente material, puramente de consumo por parte del hombre actual, que vive sometido a los parámetros de un puro y en tantos aspectos asqueroso Qué bueno, materialismo. Digo, total, ay, ole, con el Félix, asqueroso total. materialismo. Es sin objetividad alguna, ¿no? O sea, es totalmente personal. Me ha Me encantado. encanta. La aseveración es como, es que lo vivo así, ¿no? Porque claro, sí, 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 sí. total, total. Bueno, pues yo quería decirte sí, que yo creo que estamos como súper en la misma visión y me encanta Bueno, siempre nos porque pasa, ¿eh? Y que siempre sí, que nos siempre lo hemos juntamos, estado, sí, siempre lo hemos estado sí, y yo creo que cada vez más, cada vez más. sí, Y me encanta sí, porque también en tu libro, en esta primera parte, hay una frase hay una cita que yo no la conocía y que es preciosa. Bueno, la he debido conocer porque es de Heráclito, supuestamente soy filósofa, o sea que seguro que lo leí, pero se me olvidó. Y dice, los despiertos tienen un mundo único en común. Cada uno de los que duermen, en cambio, se vuelve hacia su mundo particular. Y es precioso porque si hay algo tan bonito cuando uno quiere, cuando una se ilusiona, ¿no? Deja el disfraz otra vez de enterrador, ya lo he dicho 2 veces y lo diría 3 y 5, deja tu disfraz de enterrador y vente con nosotros, píntate de verde o de blanco o de amarillo, del color que más te guste y vente con nosotras y comparte, ¿no? Comparte una visión, sal de tu burbuja y comparte una visión. Creo que es muy, muy importante, un mensaje que me gustaría compartir con mucha gente, ¿no? Sal claro. de ahí Sí, y y que en definitiva es todo lo mismo. Eso también es como parte de lo que tú acabas de decir, que la gente piense que esto no es de, bueno, sí, especies que se extinguen, pérdida de biodiversidad, cambio climático,
pero es que esto es de felicidad, de crisis emocionales, de niños autistas que van al alza, de depresiones y de crisis de ansiedad que van al alza, de todas, todo es lo mismo, todo es lo mismo, todos son manifestaciones de lo mismo. Entonces son avisos de, bueno, hay que parar, ¿no? Como mínimo hay que parar y ver a ver qué hacemos, y si no para toda la maquinaria, pues por lo menos que haya una parte que diga, vamos a pensar en una ruta alternativa, porque esto se va a caer por el precipicio, y si tú no te quieres caer con todo el equipo por el precipicio, pues hay que construir una ruta alternativa. Así que eso yo creo que es un mensaje importante, no compartimentalizar, sino el darte cuenta que todo está absolutamente unido y que todo te habla, que todo te está diciendo algo, ¿no? Todo se comunica contigo, y eso es increíble, es que está todo ahí, eso todo depende de ver, ¿no? De esa crisis de percepción, de aprender a ver, como pasa con la propia naturaleza, ¿no? La gente que sale al campo y no ve absolutamente nada, y luego hay otra gente que sale y ve, y claro, y tú vas con alguien que ve y te quedas alucinado, porque a lo mejor no te habías fijado nunca, que estaba, hola, y esto estaba aquí, y nunca me había fijado. Pues eso es toda la vida, eso es así. Es infinita y está llena de mensajes, de muletas, de ayudas, de personas que no vemos y que están ahí también. Es el lado positivo, creo que es muy, muy importante, de que lo negativo nos está hablando para llevarnos hacia un lugar diferente, ¿no? Y que lo único que tenemos que hacer es empezar a dar el paso, empezar a trabajarlo y a entender que todos esos mensajes, el que lo esté pasando mal en su vida o tenga mensajes negativos, que lo vea como oportunidades de que le están marcando la salida. Y desde esta palabra que yo la retendría hoy como la palabra clave que la has dicho tú, la palabra percepción, ¿no? Desde esta percepción hacia afuera, pero también hacia adentro, o sea, deja el traje de enterrador y vente con nosotras desde ese sentimiento profundo tuyo, no desde una idea, no desde lo que dijo no sé quién, sino desde ese sentimiento profundo que tú tienes de respirar, de estar viva y de querer contribuir positivamente a la vida, de querer crear y cuidar la vida, que al final es lo más importante. Así que desde ahí, desde esa percepción profunda, desde ese estar en ti, vete con nosotras y construyamos por lo menos esta alternativa, como tú decías, ¿no? Este mundo más sensato, más conectado y más humano y más natural al final que todas desearíamos. Y más amoroso. Y más amoroso, eso. Y por el Homo Aman, si nos vamos a enterar si hay una academia de antropología y vamos a pedir que nos cambien el nombre, no nos harán ni caso. Total. Sí, no nos harán ni caso, pero nos vamos a llamar a nosotras. Si no nos hacen caso, nos llamamos a nosotras, hombres y mujeres amantes, amorosos y cuidadores de la tierra. Pues muchísimas gracias, Odile, por estar ahí, muchísimas gracias por formar parte de nuestra comunidad y que tenemos que verlos, que hace un montón que nos tomamos un café o algo. No, es verdad, tenemos que vernos totalmente. Pues nada, ya nos chateamos o vemos a ver cómo hacemos por vernos. Fenomenal. Pero sí, nada, gracias a ti, Eike, por esta iniciativa. Es tan importante el brindar esos rayos de luz, porque hay que alimentarse de eso, ¿no? Lo de que hay mucha gente ahí fuera absolutamente extraordinaria, que son fuentes de inspiración, y hay que sacar a esa gente ahí, con lo cual tu trabajo es fantástico, porque no sabes a cuántas personas estás tocando, de qué manera estás influyendo positivamente. Así que enhorabuena, muchísimo ánimo y que nada, y que me encanta lo que haces, ya lo sabes, que tienes aquí a una super fan. Lo mismo te digo, enhorabuena por el libro y tengo mucho interés en leer el siguiente.